En este video tutorial vamos a tratar las diferentes pestañas existentes en el respirador Drage Infinity C500 que hay que configurar antes de iniciar la terapia de ventilación mecánica del paciente. Lo primero que vamos a hacer es encenderlo desde el botón de encendido, tarda pocos segundos en encenderse, y vamos a elegir el tipo de paciente, si es un nuevo paciente adulto, pediátrico o neonatal, o simplemente si queremos mantener los parámetros del paciente que tuvimos conectado anteriormente, porque cuando se queda en esta modalidad de stand-by, el paciente a lo mejor ha tenido que realizar algún tipo de prueba diagnóstica y mientras tanto el paciente se ha quedado en stand-by. Elegiremos un nuevo paciente. Podemos elegir parámetros anteriores, pero vamos a elegir un nuevo paciente porque vamos a empezar desde el principio la configuración del Drage. Le damos al botón rotador y elegimos nuevo paciente adulto. En esta pestaña nos encontramos varias pestañas. En la primera pestaña vamos a configurar que vamos a querer darle una ventilación mecánica, que es un nuevo adulto, paciente nuevo y adulto. Y en esta otra pestaña lo que da a elegir es si quieres mantener una terapia de ventilación invasiva o un alto flujo. Si queremos alto flujo, le damos a esta terapia. Pero nosotros vamos a darle a ventilación. Vamos a suponer de que vamos a intubar al paciente o que el paciente ya está intubado o tiene una traqueostomía. Entonces elegimos ventilación. Desde esta otra pestaña podemos llegar a un acceso directo a los parámetros ventilatorios de lo último prescrito que tuvo o un paciente anterior o el mismo paciente. Si queremos volver de nuevo a la pestaña en la que estábamos, lo cerramos, le damos a Standby y ya estamos de nuevo en la pestaña, ¿vale? Ya hemos elegido este apartado. Ahora en esta otra pestaña elegiremos si el paciente está intubado o simplemente se le quiere realizar una terapia no invasiva, tipo una CPAP y demás. Entonces elegiremos entre tubos, si está intubado o traqueostomizado, o simplemente queremos ponerle una máscara respiratoria para realizar una terapia tipo CPAP, BiPAP. En este otro apartado nosotros elegiremos el tubo. En este otro apartado podemos elegir estos parámetros de ajustarlo porque nos van a servir luego a la hora de que si queremos ponerle algún tipo de prestación adicional a la máquina, va a necesitar del conocimiento del diámetro del tubo o del diámetro de la traqueostomía, depende si el paciente está traqueostomizado o intubado. Entonces elegimos estos parámetros, los ponemos el diámetro del tubo. Si queremos modificar el diámetro del tubo solo tenemos que seleccionarlo y con el botón rotador le vamos dando para adelante, para atrás y buscamos el diámetro del tubo. Vamos a poner que tiene 7, seleccionamos. Elegimos si tiene un tubo endotraqueado o una traqueostomía y seleccionamos. Vamos a poner que tiene tubo y seleccionamos. Y luego esto sirve para si queremos habilitar estos parámetros o lo queremos tener habilitado o no lo queremos tener habilitado. Nosotros vamos a poner que lo tenemos habilitado. En otro video tutorial ya os explicaré para qué sirve este tipo de parámetros. Luego otra pestaña a la que debemos también de tener configurada y es importante es elegir el tipo de circuito respiratorio que va a tener el paciente. Porque dependiendo de un circuito u otro, el respirador va a tomar unos ajustes necesarios para darle la mejor calidad respiratoria al paciente. En nuestra unidad existen dos tipos de circuitos respiratorios. Está este circuito, que es un circuito respiratorio con pared interna lisa. Aquí veis este modelo, el MP00340, que es el que tenemos nosotros en esta unidad, y es el que es de color blanco, que mide 1,5 metros y tiene de diámetro 22 French en la abertura de todo el tubo, ¿vale? El diámetro.
Esto es importante, ya os lo contaré un poco más adelante, para que el respirador valore la resistencia que va a poner en las vías aéreas, para calcular el volumen tidal, etcétera, etcétera. Entonces elegimos o bien el blanco, que es el de pared lisa, o elegiremos el circuito de respiración del calefactor dual, que es este modelo. Vamos a buscarlo. Vale, que es cuando nosotros hablamos en la unidad de vamos a poner la cascada, ¿no? Es este modelo. Entonces, dependiendo si el paciente va a llevar un circuito simple de 1,5 metros con un humidificador, un infiltro intercambiador de calor-humedad, o si va a llevar una cascada, se lo tenemos que decir al respirador. De todas formas, ve estas pestañas que están aquí, dependiendo de un modelo u otro, están activas. Esta está activa porque nos está diciendo que es un humidificador activo el que vamos a colocar. Si elegimos el anterior, tenemos estas dos pestañas activas. Lo que nos va a decir, si elegimos esta, es que le pongamos un filtro intercambiador de calor-humedad, que es la nariz que tenemos en nuestra unidad. Si no le vamos a poner la nariz, porque por ejemplo, ese paciente en otro servicio, como por ejemplo quirófano, se le va a hacer una intervención quirúrgica, pues no se le suele poner la nariz. Se le selecciona el tipo y el modelo de circuito respiratorio que va a tener y se le dice al respirador que no se le pone la nariz. Pero en nuestro servicio siempre se le pone la nariz, porque es necesaria, como ya explicaremos en otros vídeos tutoriales, para la humidificación de la vía aérea. Una vez que hemos elegido, vamos a elegir que este paciente va a llevar poco tiempo y se le va a colocar un circuito de pared lisa simple con su nariz, y pasamos ahora al chequeo del sistema. Este chequeo, en esta pestaña, lo que nos va a decir en la primera pestaña es que se le hizo el último chequeo, que se hizo el 10 de marzo de 2019 a tal hora, ¿vale? Y en las siguientes pestañas que tenemos aquí es por si nosotros queremos realizar de nuevo este chequeo. Se le puede dar a Start para que lo veáis. Seleccionamos que queremos realizar el nuevo chequeo y veis que esto se está poniendo en verde. En nuestros respiradores, en nuestra unidad, lo hace la auxiliar. Entonces, cuando ya recibimos el respirador, está chequeado. Podemos entrar en esa pestaña para observar que todos los diferentes requisitos están en verde, ¿vale? Una vez que se ha chequeado y que ya ha pasado el control, si queremos podemos repetirlo o simplemente lo dejamos, ¿vale? Luego en la otra pestaña es importante, porque la podemos poner activa, es importante porque dependiendo del tipo de circuito que hemos elegido en esta pestaña, nosotros, verás, vais a observar, aquí nos va a dar unos datos sobre la resistencia en el expiratorio de este tipo de circuito, sobre la resistencia en el inspiratorio de ese tipo de circuito, sobre la distensibilidad. Entonces nos va a hacer un cálculo aproximado del volumen que se necesita para que ese respirador dé unas prestaciones óptimas, y nosotros le daremos a confirmar, ¿vale? Una vez confirmado, ya el respirador sabe que tiene que reajustar los parámetros que el facultativo meta en el respirador junto con estos parámetros que en función del circuito respiratorio va a ser de un tipo o de otro. Y luego la última pestaña también es importante y no solemos darle mucha importancia, es que nos va a decir la caducidad. La caducidad de la válvula expiratoria, cuando hay que cambiarla. Aquí nos aparecerá, dependiendo de cuándo se colocó, los días.
La del circuito respiratorio, dependiendo de un modelo o de otro, el de nosotros, el de la cascada, dura unos 15 días. Pues se cambiará dependiendo uno u otro, los días que hayamos colocado, dependiendo del que hayamos colocado, se cambiará. Y luego también el filtro de la válvula también expiratoria, los días que tienen de caducidad. Bueno, una vez que hayamos completado todas las pestañas, ya estamos en orden para empezar la terapia ventilatoria. Entonces solamente tenemos que dar a Start, seleccionamos y empezamos. En esta pestaña nos aparece esta modalidad de volumen control, pero nos puede aparecer muchas modalidades, ¿vale? Eso lo daremos en otro tutorial. Una vez que llegamos a esta pantalla, podemos observar que la pantalla, en la barra de menú superior, vemos que nos dice qué tipo de persona se está ventilando. Este es un adulto. Si es un pediátrico, sale un dibujito pediátrico, y neonatal otro dibujito de neonatal. Luego aquí nos dice la batería del respirador que nos queda, la hora en la que nos encontramos y la modalidad ventilatoria. Posteriormente, si realizamos algún tipo de ajuste al respirador adicional, por ejemplo, voy a poner un ajuste adicional, que es la compensación del tubo, solamente es para demostrarlo, que aparece en la barra superior. ¿Ves? Esta información de una configuración adicional que le hemos hecho al respirador aparece aquí. Si la quitamos, desaparece. Es para que nos indique, es importante esta barra porque nos va a indicar la modalidad, los tipos de configuración adicional que está teniendo el paciente, etcétera. Si queremos dejarlo en stand-by porque el paciente se va ahí a una prueba diagnóstica, porque se acaba de extubar y hay que dejar el respirador un tiempo prudencial mientras el paciente valoramos si mejora, lo que hacemos es darle a esta pestaña, seleccionamos stand-by, le damos al botón rotador y empezará una alarma que nos avisa de que está en stand-by. Debemos de confirmar la alarma para que se apague y se quede en stand-by. Confirmamos y se queda en stand-by.